a todas y a todos muchas bendiciones. Que haga Dios resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga Dios de todos nosotros misericordia. El tema de hoy es liberación y sanidad interior. Y vamos a basar este estudio bíblico en las citas bíblicas de Génesis capítulo 2, verso 7, donde allí se ve la dicotomía, según algunos, del ser humano. También basándonos a 1 Tesalonicenses 5:23 y a Hebreos 4:12, donde allí, según otros, se ve la tricotomía del ser humano. Dicotomía es creencia de que el ser humano está compuesto por dos materias, a ser cuerpo y espíritu. Y la tricotomía es la creencia de que el ser humano está compuesto por tres materias, a saber que son cuerpo, alma y espíritu. Esto es otro tema, pero yo prefiero que después estaremos hablando de esto. Yo prefiero quedarme con la tricotomía. Esa es mi creencia de que somos compuestos por tres materias que son cuerpo, alma y espíritu. Porque somos espíritu, somos capaces de tener conciencia de Dios y de tener comunión con Él. Ahí es donde somos habitación del Espíritu de Dios y centro de adoración. Aquello que adquiere dominio de nuestro espíritu se convierte en atributo de nuestro carácter. Al ser presa de los sentidos naturales y apetitos y malas pasiones, es carnal. Mediante el arrepentimiento nos hacemos un espíritu nuevo y confiamos en Dios para ello. Al morir, la persona vuelve a Dios, quien lo dio, según Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Porque somos alma, tenemos conciencia de nosotros mismos, porque vivifica y anima el cuerpo humano, empleando los sentidos como sus agentes en la exploración de las cosas materiales y el mundo exterior. El alma debe su existencia al hálito de la deidad del Espíritu de Dios. Procede de Dios, pero no es parte de Dios, puesto que el alma peca. La salvación del alma es la salvación de la persona entera. Porque somos un cuerpo, tenemos mediante los sentidos conciencia del mundo. Es una casa, una funda, es un templo. Nuestro ser necesita liberación y sanidad interior de la culpa del pecado, de la maldición de la ley y del juicio. Libertad para amar y servir a Dios. En Juan capítulo 16, verso 8, dice la palabra de Dios: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verdaderamente, nosotros necesitamos liberación y sanidad interior de la culpa del pecado.
El Espíritu Santo nos convence de pecado y debemos de ser liberados y sanados de esa culpa interior que traemos en lo más profundo de nuestro ser. Pero también necesitamos ser liberados de la maldición de la ley. La justicia de Cristo nos es traída por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y la maldición de la ley es por causa de no poderla cumplir. Al no cumplir la ley en nuestra debilidad, entonces somos malditos. Por ley no pudo salvarse nadie, ni uno. Y la palabra misma dice que si no cumplimos los mandamientos, si no obedecemos al Señor, entonces todas estas maldiciones nos seguirían. Y de esa maldición de la ley, de ese señalamiento de la ley, debemos ser liberados y sanados. Pero también el Espíritu Santo nos convence de juicio. Y debemos ser liberados y sanados del juicio. El Espíritu Santo nos hace entender lo que Cristo mismo dijo y nos enseñó, que vendrían juicios venideros. Y también debemos ser sanados y liberados de esos juicios venideros por culpa de nuestros pecados. Y debemos ser liberados para amar y servir a Dios. Pero no obstante, solamente liberados de estas cosas, sino de otras manifestaciones que traen los demonios a nuestras vidas, que trae Satanás y sus ejércitos a nuestro ser. Por ejemplo, opresión demoníaca es tratar y someter con mucho rigor y por violencia, provocando en alguien un sentimiento de angustia y molestia. Opresión demoníaca es cuando tu cuerpo es angustiado por el diablo. Hay algo más. Hay algo más que es la obsesión demoníaca. Ya hablamos de la opresión demoníaca. Ahora es obsesión demoníaca, que es una idea fija. Es un pensamiento que el sujeto no puede alejar de su mente aunque lo desee. Esa obsesión demoníaca es cuando tu alma es sujetada a un pensamiento diabólico. Algo más, posesión demoníaca. Territorio situado fuera de las fronteras de un estado, pero que le pertenece por convenio, ocupación o conquista. Una posesión demoníaca es cuando el espíritu humano es dominado por otro espíritu. Hay algo más que viene a nuestras vidas, es la depresión. ¿Qué es depresión? Es un síndrome que se caracteriza por una tristeza profunda e inmotivada, y es la disminución o inhibición de las funciones psíquicas. O sea, depresión es cuando nuestro ser entero está humillado, hundido, reducido a nada,
por alguien más fuerte. Debemos conocer estas cosas. Debemos tener el discernimiento espiritual para estas cosas, para no dejarnos amarrar, envolver de las artimañas del enemigo. Veamos cómo es el proceso en el ser humano de atadura, de esclavitud. Vamos a ver un proceso parecido al que nuestros primeros padres experimentaron. Inocente es aquel que es libre de culpa, falto de picardía y malicia. Así como estuvieron nuestros padres que no tenían ninguna picardía, ninguna mala intención, malicia, estaban libres de culpa. La inocencia es el estado de inocente. Inocencia es estado del hombre antes de pecar. Estado del hombre antes del pecado original, en que estaba exento de la inclinación al mal. Estaba libre de inclinación al mal y del pecado. Inocencia también fue desde la creación del hombre hasta su caída al pecado. Ahí fue donde estuvo la etapa de inocencia. La inocencia tuvo un solo mandamiento que comprometía al hombre. Y ese único mandamiento en la etapa de inocencia era no tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Pero en Génesis capítulo 2, 25, aquí hay una prueba de la pureza y de la inocencia del estado en que fueron creados nuestros primeros padres. No tenían por qué mostrar vergüenza en el rostro. Aunque no tenían ropa para cubrirse, ellos no tenían vergüenza porque estaban desnudos. No había esa picardía, no había esa malicia. Estaban libres de culpa. No sabían lo que era vergüenza. Luego esta inocencia se perdió. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 3, verso 7. La etapa de inocencia también es el primer período de los planes de Dios de salvación. Usted sabe que han habido diferentes periodos y ese fue el primero. Pero luego de que estamos en esa inocencia, donde no tenemos esa picardía y esa malicia, entonces viene el engaño. Engaño es hacer pasar por verdad lo que no es. Es inducir a error lo que es una falsa apariencia. Es como decir, nos engañó con su aspecto. Eso es engaño. Distraer, calmar momentáneamente. También, como decir, engañar al hambre. Es mentira. El engaño es falacia, falsedad, arte o artificio para pecar. Seducción significa persuadir suavemente al mal, engañar, cautivar o embargar el ánimo.
Déjeme explicarle algo sobre lo que es nuestro corazón. Jeremías capítulo 17 alude que el corazón es el centro de lo más profundo del ser humano. Se refiere al asiento de la mente, como los pensamientos. Salmo 4:7, Salmo 9:1, Proverbio 22:10, Mateo 5:8 y verso 28 y Efesios 5:19. Si el corazón no está en comunión con Dios, es pecaminoso y necesita ser purificado de nuestra concupiscencia, deseo de bienes materiales o de los placeres sensuales. Concupiscencia. Pero siempre para ser engañado, para ser procesado por el enemigo, hay una causa. Y esa causa viene siendo el primer principio que hace que un ser se haga lo que es. Siempre hay una razón. Siempre hay un punto de partida, la causa, que viene siendo el origen de algo. Pero también luego viene la caída, caído o caída. Cuando hablamos de caído o caída, se dice del que muere en un combate. Es también desanimado, desfallecido, hundido. En 1 de Juan capítulo 1, versos 5 al 10, se hace un contraste allí entre lo que es la luz y lo que es las tinieblas. La luz, símbolo de la santidad, la verdad y la vida. Las tinieblas vienen siendo el símbolo de pecado, la mentira y la muerte. Hay algo más que se manifiesta en el proceso de pasar de inocente a culpable o de caer, de ser engañado, y es el deseo. El deseo es la inclinación de la voluntad hacia el conocimiento, posesión o disfrute de algo o una cosa. Deseo es también cosa deseada, es como un antojo. Hay otra palabra más que también viene en el paquete de los engaños satánicos y es las pasiones. ¿Qué son las pasiones? Inclinación vehemente, acompañada de profundos sentimientos que domina la razón y orienta la conducta. Esas son las pasiones. Y hay algo más que se llama placer. Placer es la satisfacción que se alcanza con la posesión o contemplación de algo. Cuando Eva miró el fruto, todavía sin haberlo tocado y sin haberlo comido, ella sintió el placer, ella sintió esa satisfacción de haber contemplado el fruto prohibido. Placer es la sensación agradable de usted ver como bueno algo todavía sin haberlo probado. Placer es aquello que sosiega y divierte o distrae. Es el gusto o consentimiento con que se hace algo, sin traba alguna, con toda satisfacción y con toda libertad. La conciencia, facultad del espíritu humano,
de tener conocimiento de su existencia, sus atributos y sus actos. Conciencia, conocimiento preciso y reflexivo de las cosas del mundo exterior. La conciencia es la capacidad de discernimiento del bien y del mal. Pero luego vienen los argumentos. Argumentar, arguir, es sacar en claro, deducir con lógica, acusar, denunciar contra la oposición ajena. Argumentar, arguir, es razonamiento con que se demuestra una proposición o afirmación. Reprensión. Reprender es pena consistente en una amonestación por parte de un juez. Es amonestar o regañar por lo que se ha dicho o se ha hecho. Aquí tenemos algo importante. Señales de liberación y sanidad interior. Una persona liberada y sanada interiormente siente el gozo de la salvación, siente la paz con Dios. Es como un modo diferente de ver, percibir las cosas. Ser liberado y sanado interiormente es un modo diferente de valorar, o sea, sentir las cosas. Modo diferente de hacer las cosas es comprender y entregar todo habido y por haber, entregárselo al Señor. Sentirse liberado y sanado interiormente es deseo y facilidad para pedir perdón a Dios. Si una gente que esté libre y que tenga ya esa facilidad y esa sanidad interior, desea y tiene esa facilidad de pedir perdón, tanto a Dios como al prójimo, y perdonar a los hombres. Es deseo y facilidad de hablar y testificar del Señor a otros sin resentimientos. Todo esto es señal de alguien liberado y sanado interiormente. Debemos de dar gracias por nuestro estado de liberación, redención, salvación y sanidad interior que proveyó Dios, el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra, en el mover poderoso y creador del Santo Espíritu de Dios. Debemos movernos rompiendo toda herencia de maldición familiar desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos. Debemos de entender que Dios desea probar y refinar, o sea, pasar por el horno y crisol y purificar el metal con que somos hechos. La formación de nuestra dependencia, haciéndola libre de toda herencia de maldición de pecado, permitiendo Dios en su misericordia la posibilidad de llegar y alcanzar el árbol de la vida, librándonos así del castigo de la muerte y nosotros obedeciendo el mandamiento divino de Dios, fuente de toda vida. Dios manifiesta su compasión
y nos viste con su perdón y su promesa de salvación, según Génesis 3:21, 4:15 y Ezequiel 9:4-6. Dios doblega y hace morir la humanidad débil de pecado que en Adán nosotros hemos heredado, y fortalece y hace morar la vida del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Una vida que está representada en Eva como muestra del favor de Dios y un sello de su pacto con la humanidad, y muestra de fe que tuvo Adán en la palabra de Dios, en la que incluía perdón al dejar con vida a tales pecadores para que fueran los padres de todos los vivientes. Y la promesa de un redentor, la simiente prometida, Génesis 3:20 y Gálatas 3:20. Dios hace eficaz en nosotros el nuevo pacto de bendición y prosperidad que hizo a Abraham. Génesis 12:3, 22, 18. Pero también con Jacob en Génesis 28:14, quebrantando toda maldición de miseria y sufrimiento en nuestro entorno. Génesis 3, 17 al 19. Con dolor y sin gozo, ejércitos de enfermedades, desastres, mortandades de diversas formas entraron en el mundo con el pecado y sigue saqueando el mundo todavía. Dios quita todo síntoma de culpa, pesar, miedo, dolor, toda carga, todo problema familiar. Todo es quitado por la misericordia de Dios, según Génesis 3:16. Dios quebranta toda astucia no santa, toda astucia diabólica, aflicción, tentación, miseria, cárcel, persecución, muerte, todo vituperio y enemistad, detesto, descriminalidad, el crimen, rebelión, cobertura diabólica, la guerra, destrucción, ruina, frustración, según Génesis 3, 14 y 15. Los sufrimientos de Cristo se continúan en los sufrimientos de los santos por causa de su nombre. Segunda de Corintios 1:5, 4:10, Filipenses 3:8 al 10, Colosenses 1:24 y Primera de Pedro 4:12 al 19. El diablo les tienta, los echa en la cárcel, los persigue y los mata. Y así es cuando él hiere el talón de Cristo, quien es afligido en las aflicciones de cada uno de los santos. Pero mientras el talón, nosotros, la iglesia, los santos del Señor, mientras el talón es herido aquí en la tierra, la cabeza está a salvo en el reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo. La herida en la cabeza a la serpiente, al enemigo, es la victoria sobre Satanás, de la simiente que surgió de la mujer. En el cumplimiento del tiempo para triunfar sobre él. Destrucción de todas las tácticas y todos sus poderes. Trastorno total de su reino y sus intereses. Con su muerte asestó un golpe mortal al reino del diablo. Una herida en la cabeza de esta bestia que nunca será sanada. Nosotros somos libres.
somos libres. Aunque como el talón de Cristo, el calcañar de Cristo, como calcañar que somos heridos. Pero ya Cristo nos dio la victoria, abriéndole una herida en la cabeza al enemigo que jamás será sanada. Aunque usted vea que él aparente que tiene dominio, aunque aparente que es el dueño de todo en esta tierra, como le dijo a Cristo, ofreciéndole los reinos de esta tierra. Mentira. Nosotros somos libres. Nuestro Señor y Dios y Salvador es Jesucristo, y nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario. No sintamos culpa, porque somos libres por sus méritos. Ahí nos libró de la maldición de la ley. Nosotros no pudimos ni podemos cumplir en totalidad la ley, y por la ley no pudo ser salvo nadie. Pero Él nos ha liberado y nos ha sanado interiormente de la ley. Por sus méritos y por su gracia, hoy somos salvos, hoy somos libres, hoy somos sanados en nuestro corazón. Tal vez hay personas que en su vida anterior, en su pasado, le sucedieron cosas o cometieron cosas que ya hoy, estando en Cristo, todavía le persigue ese sentido de culpa. Ya tu culpa fue pagada en la cruz del Calvario. Tu perdón fue obtenido por Cristo en la cruz del Calvario. Él te compró con precio de sangre, con un precio muy caro. Y hoy tú eres libre. No te sientas culpable. No te sientas herido. Siéntete sano. Siéntete libre. Porque ya Cristo nos ha liberado.